bueno, antes de darle el tema en esta noche, ¿qué le parece si me acompaña a orar y pedirle al Señor una vez más que Dios nos ayude a recibir su palabra y a mí darme gracia para poderla exponer también? ¿Me acompaña? Señor, queremos darte gracias una vez más, Padre. Gracias, bendito Dios, por permitirnos, Señor, llegar en este día o en esta noche ya, Señor, a este lugar. Padre bendito, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en medio de nuestra vida, Señor, hasta este tiempo, por guardarnos, por tenernos en tu mano, Señor, bajo todas las adversidades que hayamos vivido en estos días, Señor. Sabemos que tú has sido fiel y nos has tenido guardados, Señor, y llegamos a este punto, Padre bendito. Señor, aún con todo lo que traigamos sobre nuestros hombros, te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables, Señor. Refuerza nuestra fe, Señor, ayúdanos a poder examinar tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros nos vayamos con la tarea que siempre nosotros necesitamos y requerimos saber, Señor, en ti para poder hacer tu obra, Padre bendito. Dame de tu gracia, Señor, para poder hablarle a tu pueblo, Señor, y a cada uno de ellos un corazón sensible para escuchar tu voz, Señor, en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 40, verso 8, es un verso nada más que voy a leer solamente como referencia. Escuche lo que dice el salmista, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué salmo, ¿verdad? Es una expresión bastante linda lo que el salmista está expresando en este momento, el hacer tu voluntad. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche el tema número 2. Y bueno, les confieso que batallé un poco en cuanto a ponerle el nombre a este tema porque lo veía de otra forma y yo decía, ¿cómo? Señor, guíame, porque realmente hay muchas formas de cómo presentar todo esto y quiero hacerlo lo más simple para cada uno. Y en algunas ocasiones yo les he comentado, casi la mayor parte del tiempo que yo preparo un tema lo hago muy personal, lo veo en mí primero para poderlo luego exponer. Y casi siempre los temas lo hago de la misma manera, que sea personal para cada uno, para que cada uno de nosotros podamos examinarnos y ver cómo nosotros estamos caminando en el Señor. ¿Están listos para el tema? Bueno, basado en la serie El propósito de la vida nueva en Cristo, el tema número 2 en esta noche lo he titulado Vivir haciendo la voluntad de Dios. Ese es el tema de esta noche, mis hermanos. Bueno, todos sabemos que antes de conocer a Cristo o antes de entregarle nuestro corazón al Señor, entregarle nuestra vida, cada uno de nosotros hacíamos las cosas como nosotros queríamos. ¿Sí o no? ¿Usted me acompaña con eso? ¿Se acuerda de esos tiempos? Cada uno, ¿verdad? Hacía su propia voluntad de cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Tomaba sus propias decisiones basado en su conveniencia, basado en lo que usted necesitaba en ese momento. Y pues no había nadie por encima de usted aparentemente. Y usted tomaba sus decisiones basado a lo que usted requería. Bueno, todos sabemos que desde el principio, cuando Dios formó al hombre, lo creó, le dio vida, Dios le dio la capacidad también de poder tener su propia voluntad. O sea, el hombre tenía la capacidad, o tiene la capacidad, mejor dicho, de poder tomar decisiones por su propia cuenta. Poder tener esa facilidad y poder tener esa libertad de decidir de cómo hacer las cosas. Sin embargo, todos sabemos y hemos leído a través de la Biblia lo que sucedió cuando el pecado entró en el corazón de Adán. Desde ese momento, todas las decisiones del hombre a tomar han sido corrompidas, han sido fuera del orden de Dios, han sido totalmente desviados de la voluntad de Dios. Y desde ese entonces, cada decisión, cada pensamiento, cada cosa que el hombre hacía o sigue haciendo, el que no conoce al Señor obviamente, pues lo hace a la manera que le convenga a él. O sea, no toma en cuenta a Dios, nunca considera los pros, los contras y todo eso. Simplemente se enfoca en querer hacer algo y adquirir algo para su propio beneficio, no importando lo que pase a su alrededor, porque es mi voluntad, es mi deseo y así lo quiero hacer. Bueno, Efesios capítulo 2 no lo vamos a leer, solamente quiero parafrasearla. Ahí nos menciona y nos describe la condición de cada persona que no conoce al Señor. Dice que antes éramos parte de todo ese grupo. ¿Cuántos eran parte de ese grupo? Que vivíamos sin ley, vivíamos de una manera desordenada, teníamos las cosas tal y como nosotros queríamos.
Sin embargo, bueno, todos sabemos que hacíamos los deseos de la carne, dice ese texto, por la naturaleza éramos hijos de la ira. Y por consiguiente, mis hermanos, pues obviamente vivíamos en desorden. Sin embargo, luego más adelante en el mismo Efesios del 1 al 3, usted lo puede leer en su casa más adelante, los mismos textos, Pablo termina diciendo, pero Dios que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué bendición, ¿verdad? Que el Señor, sabiendo nuestra condición, nos dio la oportunidad de salir de ese estilo de vida, de poder quitarnos de ese tipo de vida que nosotros llevábamos antes. Aunque estábamos en nuestra condición caídos, con un corazón torcido, Él pudo salvarnos. Ahora nos ha dado un corazón nuevo, nos ha entregado, nos ha dado la oportunidad de poder nosotros ahora experimentar directamente lo que significa hacer la voluntad de Dios. Como cristianos, Dios nos ha dado un corazón nuevo, el cual es totalmente diferente al que teníamos en el pasado. Ahora tenemos el corazón conforme ¿a quién? A Cristo. Tenemos un corazón conforme a Cristo. Ahora, ¿cómo es el corazón de Jesús, mis hermanos? ¿Cómo es el corazón de Cristo? Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo es Él y cómo era en el tiempo mientras estuvo en esta tierra. Bueno, a través de las Escrituras podemos ver cómo Él era en cada momento de su vida en esta tierra. Él veía y sigue viendo la necesidad de los demás. Él es paciente, perdonador, misericordioso, justo, y siempre puso por delante hacer la voluntad de su Padre antes que hacer su propia voluntad. Nunca se opuso a la calumnia o nunca se enfrentó a aquellos que lo calumniaban. Simplemente se decidió a hacer el plan perfecto del Padre. Nunca metió las manos cuando lo golpeaban. Cuando lo acusaban, nunca abrió su boca. Nunca menospreció a aquellos que lo trataron mal. Al contrario, los miraba con misericordia. Incluso estando Él en la cruz, le decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. En la ceguera espiritual y todo lo que esta gente está frente a mí, está haciendo todo esto conmigo, Padre, ellos no entienden nada de lo que están haciendo. Esa era la oración de Jesús. Ese era el deseo del Señor en esta tierra. Tener esa misericordia, esa piedad con aquellos incluso que calumnian muchas veces. Y ese corazón, el Padre nos lo ha dado a nosotros también. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Todo lo que Jesús hacía, mis hermanos, fue pensando en dejar lo propio y hacer la voluntad del Padre. En cada momento de su vida en esta tierra, su mayor deseo fue hacer tal y como el Padre lo envió a este mundo a hacer. Cada minuto, cada segundo de su vida, Jesús en esta tierra era querer agradar al Padre. ¿Cuántos quieren agradar al Padre? Él nos dejó un gran ejemplo. ¿Usted cree que nos ha dejado un gran ejemplo Jesús en este mundo? De cómo sobrellevar todas las situaciones en este mundo, de cómo realmente sí se puede, con la ayuda y la gracia del Señor, poder nosotros también llevar a cabo todo el plan y el propósito perfecto de Dios en estos tiempos y mayormente en estos tiempos. ¿Sí se ha dado cuenta que las cosas están pasando más rápido y la maldad como que está emergiendo de una manera tan rápida que uno a veces dice, ¿y de dónde salió ahora esto? ¿Verdad? Como cristianos, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Todos, ¿verdad? Todos queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, les voy a hacer otra pregunta y aquí quiero que usted me ayude contestando. Si yo le preguntara a usted directamente, ¿qué significa para ti hacer la voluntad de Dios? ¿Qué usted me respondería? ¿Perdón? Obedecer, seguir su ejemplo. ¿Qué más? Negarse a uno mismo. ¿Qué más, mis hermanos? Pues hay muchos, ¿verdad? Hay muchas formas de cómo podemos decir, yo quiero hacer la voluntad del Padre, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y todo esto que ustedes mencionaron, pues sí, va acorde a lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, yo voy a leerlo en la traducción, en la nueva traducción viviente, mejor dicho. Mire lo que Pablo dice aquí.
Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuántos creyeron en el Señor? Dice, ustedes no tienen ningún mérito de eso. Bueno, todos sabemos que nosotros somos salvos por gracia. La Reina Valera dice, todos y cada uno de nosotros somos salvos por gracia. Dice, luego es un regalo de Dios, dice esta versión. La salvación, dice el verso 9, no es un premio, por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios y nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Luego dice el propósito, el porqué, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora fíjese, Dios, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, nos salvó, nos perdonó, pagó la deuda impagable que cada uno de nosotros teníamos. ¿Sí se acuerda de la deuda que usted tenía con el Señor? Que era impagable. Bueno, Dios nos salvó y nos rescató de todo eso. Sin embargo, seguimos en este mundo, no nos hemos ido. Y hay un propósito el por qué el Señor todavía nos tiene en este mundo. Hay un trabajo todavía que hacer, el cual veremos un poco más adelante. Pero aquí Pablo está diciendo, bueno, Dios nos ha creado nuevamente, nos hizo de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Todo lo que Dios tenía planificado que el hombre viviera constantemente, el cual sabemos que todo eso se torció cuando el pecado entró en el corazón del hombre. Ahora, veamos realmente qué significa hacer la voluntad de Dios cada día. ¿Están dispuestos? ¿Están listos y dispuestos? Ahora, fíjese, la pregunta que yo les hacía hace un momento. A veces nosotros decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. El Señor, enséñame a hacer tu voluntad. En el pasado, bueno, el pastor Fleming mencionaba un poco de esto la semana pasada, decía, Dios tiene un propósito para ti. Aquella enseñanza que muchas veces se nos dijo, ¿verdad? Dios tiene un plan y un propósito para ti. Y muchas veces todo lo que él decía acerca de eso, muchas veces venía simplemente para sacar un beneficio de todo eso. Diciéndole, mira, Dios tiene un plan y un propósito para ti. Y bueno, entendiendo de que, ay Señor, ¿tú tienes algo para mí? Pues si el corazón de nosotros no está a querer agradar a Dios genuinamente, al escuchar esas palabras, pues obviamente vamos a decir, ay Señor, sí, dime qué será Señor, ¿me vas a hacer rico? ¿Me vas a llevar a las naciones? ¿Me vas a hacer conocer lugares? ¿Voy a andar por todo el mundo? Y bueno, muchas veces ni siquiera vamos a salir de nuestros hogares. Pero Dios quiere hacer su obra en ese lugar. Mire, en el Salmo 143, si usted es de los que desenfunda rápidamente, Salmo 143, en el verso 8, verso 10, me equivoqué aquí en una parte. Salmo 143, 10. Dice aquí el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahora fíjese, este pequeño texto que leíamos, pues es algo que uno dice, wow, qué corazón el del salmista, en este caso David, lo que está expresando. Está expresando algo aquí que el salmista está diciéndole al Señor, está orándole al Padre en este caso. Le está diciendo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ahora, en el contexto, fue por esta razón que me cometí un error ahí, porque puse desde el verso 8 hasta el 12, pero lo quise parafrasear. Si usted en su casa lo lee, se va a dar cuenta lo que estaba sucediendo en ese momento con el rey David. ¿Sabe qué le estaba pasando a él en ese momento? Estaba siendo perseguido, estaba siendo asediado por sus enemigos. Estaba siendo acorralado por sus enemigos. Ahora fíjese el corazón de él, lo que le dice en el verso 10, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. El salmista en este caso, como bien decía, David orando al Señor, no solamente por causa de la persecución, y en esos momentos más difíciles él clamaba al Señor por ayuda, pero no solamente pedir al Señor que lo libertara de ese problema de que él estaba enfrentando, sino que también dentro de todo ese problema, él poder llevar a cabo la voluntad de Dios.
Ahora, ¿qué es lo que Dios le pudiera pedir en ese momento? Él tampoco sabía. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con él? Sin embargo, luego vemos a David siendo mencionado en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús iba pasando, dice que el ciego le gritaba: hijo de David, ten compasión de mí. Imagínese usted, ¿qué tanto hizo David como para que él pudiera ser nombrado nuevamente más adelante? Él pudo mantenerse firme, fiel ante lo que el Señor le hubiera pedido o le quería pedir en ese momento. Mis hermanos, muchas veces decimos: yo quiero hacer la voluntad de Dios, tal y como lo dijimos hace un momento. Todos queremos hacer la voluntad de Dios, todos queremos agradar al Padre, pero muchas o muy pocas veces meditamos en dónde Dios quiere hacer su voluntad. Mire, si le vuelvo a preguntar a usted, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? La respuesta va a ser rápida: sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿usted sabe dónde Dios quiere hacer su voluntad? ¿A través de usted? La respuesta es no, Señor, la verdad no sé. Pero mi corazón siempre tiene que estar dispuesto a decirle: Señor, a donde tú me envíes, a lo que tú quieras que yo haga y como quieres que yo lo haga, Señor. David, mis hermanos, no solamente estaba pasando un tiempo malo, estaba siendo perseguido, lo querían matar, pero en medio de todo eso pudo meditar en el Señor, pudo pedirle al Señor también y decirle: Señor, ayúdame y quiero hacer tu voluntad. Dios, mis hermanos, quiere que nosotros tengamos siempre el corazón dispuesto, que podamos nosotros ver realmente la realidad de nuestra vida. Muchas veces nos encontraremos en el terreno áspero, en el terreno hostil, donde Dios va a querer hacer su obra, pero va a depender de nosotros también si se puede llevar a cabo en ese momento, si Dios puede utilizarnos en ese caso. David, mis hermanos, experimentaba persecución, pero aún así él quería hacer lo que Dios le pudiera pedir. Se encontraban dos hombres también en una ocasión presos por causa de predicar el evangelio. Vemos a Pablo y Silas en una condición que nadie de aquí, me imagino, ha podido experimentar. Dice que ellos cantaban al Señor mientras ellos estaban presos. Por causa de predicar la palabra, ellos fueron encarcelados. Y Pablo y Silas, mientras estaban en la cárcel, dice que ellos cantaban al Señor himnos, alababan al Señor en ese momento. Y ahí es donde Dios obra sobre ese lugar. Dice que hace que la tierra tiemble, provoca un terremoto donde todas las puertas de las cárceles se abren. Y luego el carcelero, que ve las puertas abiertas, expresó unas palabras y dijo: hasta aquí llegó mi vida. Ahora, piensa por un momento en ese caso, tanto como David, como Pablo y Silas en este caso. ¿Cuál fue lo primero o qué fue lo que pasó primeramente con ellos antes de estar en la cárcel? Pues a lo mejor fueron azotados por el mismo carcelero, lo menospreciaron. De repente vemos videos, ¿verdad?, donde la gente llega a las prisiones y cómo los guardias muchas veces tratan a las personas, cómo los maltratan, cómo los humillan. Y a lo mejor Pablo y Silas fueron tratados así. Y fíjese, cuando Dios obra de esta manera en ese lugar, pues obviamente el carcelero se asustó. Y lo primero que le vino a la mente es: me tengo que quitar la vida, porque ahora ya se me fugaron todo lo que estaban bajo mi cargo. Sin embargo, Pablo, allá al fondo, en la celda donde él se encontraba, le grita: no hagas nada, no atentes contra tu vida, no provoques este mal contra ti, no te hagas daño, aquí estamos, tú tranquilo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió después, mis hermanos? El mismo carcelero le pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Toda mi casa y yo, ¿qué es lo que debemos hacer? Y bueno, ya usted en su casa lo lee más detenidamente, lo que tuvieron que hacer. Toda la familia se convirtió, aceptaron al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero piense por un momento en la condición que se encontraban y cómo ellos quisieron hacer lo que el Señor les envió a hacer ahí en ese momento. Fíjese, por un lado muchas veces están aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Por otro lado muchas veces están los que quieren hacer su propia voluntad.
Los que están en el lado que quieren hacer su propia voluntad y no quieren agradar a Dios a su manera, o mejor dicho, quieren agradar a Dios a su manera, pues obviamente están en rebeldía. No les interesa el dolor de los demás, no les importa, no piensan realmente cómo se deben hacer las cosas correctamente, tienen su corazón cerrado, son indiferentes y donde hay más queja y necesidad, a ellos no les interesa estar. Por otro lado, están aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Una vez más pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Aún, mis hermanos, cuando veamos que las situaciones a nuestro alrededor no son las más apremiantes. Hay momentos que se verán las cosas difíciles, pero ahí es donde Dios muchas veces quiere que afirmemos nuestra fe. Donde Dios quiere que como cristianos nosotros aprendamos realmente a llevar a cabo el plan perfecto de Dios en medio de este tiempo tan difícil. Mire, usted se va a encontrar en momentos realmente tan difíciles donde usted a lo mejor lo ha experimentado o lo va a decir, Señor, ¿realmente es aquí donde tú quieres que yo esté? Señor, ¿realmente es aquí donde tú quieres hacer algo? Señor, ¿realmente es aquí donde tú vas a obrar para algo? Porque yo realmente no le veo pies ni cabeza a esto. De repente Dios le ha dado a usted la oportunidad de estar en un lugar donde usted dice, yo me quiero cambiar de aquí. Yo me quiero ir porque realmente no aguanto a estas personas. O me quiero quitar de este problema porque, sinceramente me provoca un malestar tan grande. Pero ¿sabe algo? Ahí es donde Dios muchas veces quiere obrar. Ahí es donde Dios quiere rescatar a alguien. El ejemplo que usaba con Pablo y Silas. Después de haber sido menospreciado, por causa de todo eso, ellos van a la cárcel. Pero por ese pequeño dolor o ese dolor momentáneo, una gran familia se pudo salvar y pudieron venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos están orando porque sus familiares que no conocen al Señor se conviertan? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos oramos por una parte de nuestra familia que se convierta. Pero ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a hacer para que esta gente también se convierta? ¿Sí se da cuenta? La voluntad de Dios, mis hermanos, es que todos se arrepientan, que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, Dios quiere utilizar nuestra vida también para que esa gente que no lo conoce pueda conocerlo. Y debemos vivir cada día haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos como nuevas criaturas, como hijos de Dios. Personas que le dijimos, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandes a hacer. Acompáñenme a Mateo, por favor. Vaya a Mateo 5, por favor. Mateo 5:13. Un texto que lo hemos leído en otras ocasiones, pero vamos a sacarle un poquito más de provecho a estos textos. Y cuando lo leamos, pues yo sé que usted va a sacarle también su propio provecho y que Dios nos hable en estos textos. Mire, yo le decía hace un momento, muchas veces nosotros oramos y pedimos y Señor, que mi hermano, mi tía, mi primo, mi mamá, mi papá se conviertan, Señor, que te puedan conocer, Señor. Y eso es algo agradable a Dios también, porque estamos clamando porque aquellos que no lo conocen se arrepientan. A Dios le agrada eso, que estemos siempre. Pero muchas veces también lo que nosotros hacemos, muchas veces impide que ellos también se acerquen al Señor. Mire, ahora de camino venía conversando con uno de mis hermanos y yo le decía, fíjate que está pasando una situación alrededor de algunos trabajos, le digo, donde veo a mi jefe que de por sí él no quiere nada con el Señor. Él dice, no, yo realmente no creo que Dios esté ahí. Puede haber algo, o sea, puede haber una fuerza o algo, pero es que eso de decir Dios, pues no. Y pues cuando a uno le dicen eso, ahí uno quisiera, ¿verdad? A ver, déjame quitarte eso de ahí porque quiero que tú entiendas lo que realmente significa y quién es Dios. Y a veces uno trata y uno le predica con el testimonio y todo, y de repente vienen otros, así como la palabra dice, que desparraman, y luego dice uno, ¿y ahora cómo le vuelvo a predicar? O sea, ¿cómo le enseño ahora que Dios es real? Y yo digo,
tan difícil que ha sido poderle mostrar el amor de Dios, tan difícil que ha sido poderle mostrar que realmente Dios es verdadero, y de repente en un abrir y cerrar de ojos desaparece por causa del mal testimonio. Pero mire lo que dijo Jesús en Mateo 5:13. Es un texto que usted conoce casi de memoria, ¿verdad? Dice, vosotros, ¿quiénes son vosotros aquí? Vosotros, ¿verdad? En ese tiempo a los que lo estaban escuchando, a los discípulos, les dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hace esa pregunta. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Luego dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, dice, asentada sobre un monte, no se puede esconder, porque obviamente brilla. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así dice el Señor, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, ¿qué está diciendo este texto? Como todos ya sabemos, la sal sirve para dar sabor a nuestras comidas, ¿verdad? Ya apareció un anuncio promocionando la sal, ¿verdad? Sirve para darle sabor a nuestros alimentos. Bueno, ¿y la luz sirve para qué? Para alumbrar en la oscuridad. Bueno, aquellos que se encuentran en tinieblas, al encender la luz, pues obviamente se van a dar cuenta que hay algo diferente. Ahora, ¿a qué se refería Jesús con utilizar estos dos ejemplos? Bueno, número uno, todos sabemos que la sal es para darle sabor a nuestros alimentos, para preservar también los alimentos. Aquí Jesús se está refiriendo, mis hermanos, a que el creyente ha sido puesto con un propósito de hacer o darle sabor al mundo que está, lo voy a decir de esta manera, desabrido, sin sabor, sin propósito, sin un punto realmente hacia dónde llegar. De la misma manera como nosotros nos encontrábamos en el pasado. Dígame usted, ¿cuántos de los que están aquí tenían trazado realmente cómo iban a vivir en toda su vida y cómo iban a partir de este mundo? Ninguno. Era levantarnos, salir a trabajar, hacer lo que nos correspondía hacer, terminar el día, dormir y nuevamente. Y así vivíamos todos los días. No teníamos ni un propósito. No nos interesaba los problemas de los demás. No nos importábamos si el vecino, la vecina, los familiares muchas veces comieron o no comieron. O como nuestro hermano Víctor ahora, ¿verdad? Que Dios puso en su corazón, ver quién está con necesidad y decir, vamos a orar por ustedes. Bueno, eso es lo que pone el Señor en nosotros. El Señor les está diciendo aquí a sus discípulos, miren, ustedes son los que hacen la diferencia en este mundo. Están aquí para preservar también la vida de muchos, para que mi juicio no venga. Mire, aquí entra nuevamente el punto de todo lo que es nuestra familia y nuestro alrededor. Todos oramos, mis hermanos. Créame, yo a veces me pongo a imaginar esto, diciéndole, Señor, si nosotros fuéramos quitados, realmente, ¿cómo sería tu juicio? Pero por amor, a los 50, a los 20, a los 10, ahora lo digo de esta manera, por amor a su iglesia y el clamor de su iglesia, el juicio de Dios todavía no ha descendido. Y ahí es donde Dios quiere que todavía nosotros hagamos su obra. El creyente es el que le debe dar sabor a este mundo amargo, a este mundo que realmente no tiene ningún sentido de dirección, no sabe realmente hacia dónde va, no se puede conservar por sí solo. El creyente debe estar siempre clamándole al Señor para todavía detener la mano de Dios y el juicio de Dios. Pero eso implica nuestra relación con Dios también, mis hermanos. Eso implica nuestra vida diaria de cómo realmente nosotros vivimos. Que por nuestra vida o por la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahora en nosotros, mi vida debe hacer la diferencia entre los que no tienen sentido de vida. Que ahora ellos puedan ver que nosotros sí tenemos un propósito en este mundo. Que nosotros vamos guiados por el Espíritu Santo. Que por mi testimonio y lo que
Él quiere hacer en mi vida, hacer su voluntad, muchos más puedan venir hacia los pies de Él, que puedan conocerlo, que puedan conocer al Señor. La luz, mis hermanos, ha sido puesta y se pone en lo alto, dice el Señor Jesús, no para esconderse, sino para que pueda iluminar, para que pueda enseñarle el camino a aquellos que no lo conocen, para que aquellos que no saben hacia dónde van puedan ver la luz de Cristo en nuestra vida y puedan decir, yo quiero también caminar de esa manera. Yo pueda sentir lo que esa persona siente. Pero todo eso va a depender de nosotros si queremos o no queremos. A nuestra vida debe siempre brillar tal y como Cristo brilló en este mundo. Nuestra vida debe estar siempre brillando del amor de Cristo. Él nos enseñó que en medio de todo lo que podamos ver malo en este mundo, debamos estar siempre con la luz encendida. ¿Cuántos tienen la luz encendida en su corazón? ¿Se acuerda cuando usted se convirtió, que tenía ese fuego? Que teníamos ese fuego y esa luz brillaba de tal manera. Bueno, ese fuego debe nuevamente resurgir en nuestros corazones. Y miren, yo recuerdo mucho en el pasado y sinceramente, mencionar a alguien que es cristiano, se decía antes, esa persona es cristiana. Y aunque a veces como que caía mal, pero tenía algo que siempre hacía todas las cosas totalmente diferente. Y decían, esta persona es cristiana y como que, lo voy a decir de esta manera, le daba ambiente al lugar donde llegaba, aunque a muchos les caía mal. Sin embargo, como que a medida que va pasando el tiempo, eso también se va perdiendo. Y es lo que el Señor no quiere, que la luz de Él se apague en nuestros corazones, que la luz de nuestro testimonio no se vea opacado por la oscuridad que este mundo está experimentando en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Filipenses, no lo busque, yo se lo leo rápidamente. Filipenses 2:14 dice esto: haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis, dice, como luminares en el mundo, aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo le estaba diciendo esto a la iglesia de Filipo, le estaba diciendo, ustedes hagan todo lo que tengan que hacer sin murmuraciones, sin quejas, sin nada que les estorbe, para que sean realmente hijos aprobados por Dios, para que Dios pueda ver sus obras genuinamente, que para eso los conlleve a ser luminares en este mundo. Mis hermanos, si pudiéramos realmente decirle al Señor, enséñame quién está brillando, el amor tuyo, y que el Señor, ¿verdad?, pudiera apagar todo y simplemente quedarse encendido la luz de Él en cada uno de nosotros, qué bonito sería, ¿verdad? Pero qué desafío, porque ahí es donde diríamos, ay Señor, a ver cómo estoy. ¿Se acuerda cuando estuvieron las plagas, las 10 plagas en Egipto? Y que en una de ellas trajo oscuridad en Egipto. Sin embargo, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? En la luz. No había ningún problema. ¿Y sabe algo? Es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. ¿Sí sabe que la oscuridad ahora está muchísimo más fuerte? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Hablábamos con nuestro hermano Alfonso antes de comenzar el servicio hoy y decía, ay, qué tremendo están las cosas. Porque cada día que pasa es algo nuevo. No para bien. Algunos tal vez, pero no todo. La mayoría de cosas es para hacer lo malo. Por ahí anda una onda ahorita, como dicen en México, que tiene a todo el mundo de cabeza. Cuando lo vi dije, ay, otra vez salió algo nuevo. Ya usted sabe, ¿verdad?, de qué le estoy hablando, ¿verdad? Yo digo, wow, pero fue en un segundo. Qué bonito sería si nuestra luz pudiera alumbrarse de esa manera. Es lo que Dios quiere. Quiere hacer su voluntad en nosotros. Bueno, este texto, mis hermanos, nos hace un recordatorio de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Diferente por conocer al Señor. Diferente porque nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor.
Diferente porque ahora la luz de Cristo está en nuestro corazón. Jesús, mis hermanos, hace notorio de lo bueno que son estos elementos. Uno, porque le da sabor a la comida en este caso, le da el sabor al mundo, le da un propósito y para preservarlo. El otro es para dar luz, para poder, aquellos que viven en tinieblas, poder ver realmente que hay una luz de vida. Pero ¿qué sucede si cada uno de estos elementos pierde su enfoque? Bueno, si la sal pierde su esencia, ¿qué sucede con eso? El mismo texto dice, no sirve para nada más. Yo le pregunto, si pudiéramos desvanecer lo salado, ¿con qué lo haría usted? ¿Usted cree que se puede desaparecer lo salado? Sí, sí se puede. Échele agua, échele agua, échele agua hasta que se desvanezca. Ahora yo le pregunto, ¿cómo puede hacer que lo salado, que ahora ya no está salado, vuelva a ser salado? Con más sal, hay que echarle sal. Pero sí se da cuenta que tuvo que hacerle algo primero para que esto desapareciera. Bueno, Jesús está diciendo, ¿qué pasa si la sal pierde su esencia? Pregunta Jesús, ¿cómo puede ser nuevamente la sal que ya perdió su esencia ser salado? Pues no se puede, ya se perdió su propósito, ya se acabó por completo. Por eso que la sal tiene que cumplir su propósito, porque si usted toma un puñado de sal, o un chin de sal como le dicen, no, un chin es un poquito, ¿verdad mi hermana? Yo le pregunto a ella porque son de la misma región. Pero si usted agarra un puñado de sal y la echa en un frasco de agua, ¿qué sucede? Se vuelve el agua salada, ¿verdad? Pero si la sal pierde su sabor, aunque siendo sal usted la echa en un frasco de agua, ¿qué sucede? No sucede nada. ¿Sí sabía usted que hay sal que no da sabor? Bueno, las hermanas que cocinan yo creo que conocen de eso, ¿verdad? O no sé si eso pasa aquí, pero yo recuerdo bien que mi mamá una vez decía, no compren de esa sal porque no sirve. Por más que uno le echa y no hace nada. Bueno, es lo que está diciendo el Señor aquí. Dígame con qué pueden ustedes salar lo que debería estar salado. Con sal, dice la hermana. ¿Y si no sirve? Pero esa es la idea. La idea es esa, que la sal no pierda su esencia, no pierda su proporción, no pierda el sentido por el cual fue creado. Y Jesús está diciendo, ustedes son la sal de este mundo. Ahora, ¿para qué Dios dejó la sal en este mundo? En este caso, ¿para qué Dios dejó los cristianos en este mundo? Para hacer la diferencia en todo este mundo. Hay veces que el mundo, mis hermanos, trata de hacer que la sal pierda su sabor. En este caso, yo les decía, para desaparecer o desvanecer lo salado, tiene que echarle algo más fuerte que él, pero tiene que ser mucho. En este caso, el mundo está tratando de poner tantas cosas sobre mucha gente que conoce al Señor para poder perder su propósito, para poder perder y desviarse del plan o el plan perfecto de Dios, para desenfocarse de poder preservar todo lo que el Señor le ha puesto en sus manos. En el punto número 2 dice, la luz no se debe esconder. Bueno, y todo esto pues es el ABC, es el 1, 2, 3 del cristiano. ¿Qué pasa si escondemos la luz? Aunque brille debajo, no va a alumbrar muy lejos. Una lámpara, dice, escondida, pues obviamente no va a hacer mucho. Una lámpara, por muy bonita que sea, si está desconectada de la corriente de luz, ¿qué sucede? No hace nada. Una lámpara fue creada, fue fabricada, fue hecha con la intención de que en un lugar que está oscuro pueda brillar tal y como lo están haciendo estas aquí. Si apagamos las lámparas o las luces que están allá, pues nos quedamos en total tinieblas. Los que nos vamos de último, ¿verdad, hermano Alfonso? Que somos los que cerramos. Ya usted en su casita bien tranquilo, pero una vez se apaga esto queda oscuro. Y esa es la idea. Jesús dice, ¿qué pasa? No se puede esconder la luz, o sea, debe estar brillando siempre. Y esa luz, mis hermanos, lo he venido diciendo, debe ser la evidencia de Dios en nuestra vida. Que en medio de nuestras familias, de nuestros amigos o todo aquel que no conozca al Señor pueda ver que hay vida en nosotros.
que esa vida Dios nos lo ha dado y que ese propósito de yo querer hacer la voluntad de Dios me conlleve a que la lámpara siempre esté encendida, que siempre esté conectada a la fuente de vida, que es Cristo, que Él es el que nos da a nosotros esa capacidad y esa facilidad de poder brillar. Por nuestra cuenta no podemos. Por muy bonito, muy simpático que seamos, si estamos desconectados de la fuente, no va a pasar nada. Porque no vamos a poder emanar la luz, la vida hacia aquellos que lo necesitan también. Vamos a estar desconectados. Muchos cristianos creen que hacer la voluntad de Dios se trata de ir a un lugar o hacer obras de caridad o servir dentro de la iglesia, que también es parte, mis hermanos, o sea, es parte, dentro de todo eso es parte de hacer la voluntad de Dios. Si Dios te ha llamado, pues obviamente, adelante. Dios te dice, tienes que hacer esto, pues ahí es donde tenemos que obedecer. Sin embargo, no muchas veces consideramos que el servicio comienza con el que está al lado de nosotros. Y muchas veces ese uno que Dios te ha puesto al lado es donde Dios quiere hacer su voluntad. Y debemos estar preparados y listos para nosotros atender todo eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se trata de qué tantas cosas hagamos, no se trata de cuánta actividad nosotros hagamos. Como bien decía, muchas veces hay cristianos que piensan que el hacer algo, que el que me envíe a naciones, o el que me mande a tal lugar, o que me diga esto el Señor, o que ayude a una persona que está necesitada, que es parte, pero muchas veces no es lo que Dios nos está pidiendo en ese momento. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando estaba bautizando? Y de repente llegan los líderes a quererse bautizar también. ¿Cuál fue la respuesta de él? Les dijo, esperen, momento. Ustedes no van a pasar aquí. A ver, a ustedes, ¿quién les enseñó que haciendo todo esto van a estar ya bien con el Señor? No, primero vayan y den frutos de arrepentimiento y luego vengan. Y fíjese que eran los líderes y luego por ahí se levanta uno que era recaudador de impuestos y le dice, ¿qué debemos hacer? Y él le dice, bueno, no cobren más de la cuenta. Los soldados le dicen, no extorsionen, no pidan más. Si hay necesidades, atiendan la necesidad, pero primero que comience todo con ustedes. Comiencen ustedes primeramente. No porque por el hecho que ustedes dicen ser hijos de Abraham, ustedes ya la libraron. No, así no son las cosas. Primero comiencen con ustedes. Y eso que hagan en ustedes, que a nosotros nos compete ahora, recibir al Señor, es lo que nos va a conllevar a nosotros a hacer la obra de Dios. Hacer la voluntad de Dios en este mundo. Ya luego usted lo lee en su casa, eso está en Marcos 3, de lo que Juan les expresa, les habla más fuerte, pero ahí estaban, ellos aparentando querer hacer la voluntad de Dios. Dios nos dice, vamos a bautizarnos para que Dios nos perdone. Y Juan les dice, no, así no son las cosas. Pues bien, muchas veces hay cristianos que piensan que voy a hacer tanta cosa para el Señor, voy a ayudar, voy a hacer esto, voy a servir, voy a tratar de hacer esto. Quiero hacer la voluntad de Dios, quiero agradar a Dios, no quiero que nadie me estorbe. Y a veces el Señor nos dice, sí, pero el que tienes al lado yo te lo puse para que comiences ahí. ¿Quieres servir? Sí, Señor, donde tú digas. Aquí mira, aquí está. ¿Cuál es el ministerio favorito del pastor? El del papelito, ahí está. Bueno, lléveme un poquito más alto, pues ya ve que luego aspiramos a grandes cosas. Al que tienes al lado. Ahí Dios quiere hacer su voluntad muchas veces. No te conoce, Señor. Sigue orando, sigue teniéndole paciencia. Sigue haciendo tu parte como cristiano, como hija o como hijo de Dios, porque ahí quiero hacer mi voluntad a través de ti. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué hacer, mis hermanos, cuando el hacer la voluntad de Dios implica ser menospreciados? ¿A usted lo han menospreciado alguna vez por ser cristiano? Sí, nos han hecho eso. Nos dicen, no, yo contigo no quiero nada. Y a veces también se ponen agresivos. Pero ¿qué hacemos en ese momento? Si hemos dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero vivir, hacer tu obra, Señor. Yo quiero hacer lo que tú me mandes a hacer. Bueno,
en Mateo 5, en el mismo en el mismo capítulo 5, pero más abajo, si usted me sigue hasta el verso 43, miren lo que Jesús le dice aquí a sus discípulos una vez más. Ahora, como hemos venido diciendo, todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en medio de ese hacer la voluntad de Dios, van a venir también los menosprecios. Van a venir aquellos que no quieren nada con el Señor, ni tampoco con nosotros. Pero el Señor aquí también enseña algo del cual nosotros debemos estar siempre preparados. Dice Mateo 5:43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, ¿quién es el prójimo de usted? Si yo le preguntara a usted, ¿quién es su prójimo? ¿Qué usted me diría? Aquí tengo al lado. Bueno, en este caso yo estoy acá solo, ¿verdad? Pero los que están enfrente de mí, pero es el que está al lado suyo. Y luego le dice, pero aborrecerás a tu enemigo. Bueno, ahí está un poquito difícil la situación, ¿verdad? Ahora, ya les pregunté, ¿quién es su prójimo? Es el que está al lado suyo. Ahora, si yo le preguntara, ¿quién es su enemigo? ¿Qué usted me diría? Pastor, pero ¿cómo enemigo yo? Si yo soy cristiano, Dios me libre de tener enemigos, ¿verdad? Bueno, aquí el Señor les está dando una pequeña reflexión de lo que se decía en el Antiguo Testamento. Ustedes oyeron de que se debería aborrecer al enemigo, pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo, Señor? Pero si yo no tengo enemigos, acabamos de decir, ¿verdad?, que somos cristianos. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis, ¿qué dice? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pues qué bendición, ¿verdad?, ser llamados hijos de Dios. Dice más adelante, vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, esas palabras, mis hermanos, son de compromiso para cada uno de nosotros. Jesús comienza diciendo, ¿verdad? En el pasado les habían enseñado a ustedes, tienen que amar a su prójimo, al que te cae bien, al que realmente es simpático contigo, al que nunca te da problemas, pues. Ahí está la situación, ahí está el punto. Al que nunca te hace sacar canas verdes. Con ese llévate bien. Pero con aquel que te cae mal, que te hace la vida imposible, con aquel que no te trata bien, a ese sí aborrécelo, a ese déjalo fuera, porque realmente es un tropiezo para ti. Casi estaba diciendo. Pero luego Jesús le dice, pero yo os digo. Ahora, aquí ¿a quién se está dirigiendo? Nuevamente, a la sal y a la luz de este mundo. Diga, a mí. Se está dirigiendo a nosotros, pero yo os digo, si alguien los trata mal, ¿qué debemos hacer? Amamos a nuestros enemigos. Ahora, ¿quiénes son nuestros enemigos en este caso? Aquellos que no quieren nada con el Señor. Ahora, nosotros no los tenemos como enemigos, ellos a nosotros sí, llegamos a ser sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque ellos no quieren nada con la luz. Sin embargo, nuestra respuesta debe ser siempre orar por ellos, mirar por sus necesidades, atender en lo que nosotros podamos atenderles. El otro día, esto es solamente como un ejemplo, llegamos a casa, estábamos cansados y todo, y la casa donde vivimos pues ya tiene un nuevo propietario. Y él nos dividió los trabajos que hay que hacer en la casa. Entre esas es sacar la basura, limpiar la nieve y entre otras cosas. Y bueno, se supone que a cada nivel le toca su día sacar las cosas, preparar todo, sacar la basura y todo eso.
Y de repente llegamos de aquí, íbamos cansados y mi esposa dijo, ay, no han sacado la basura, yo voy por ella. Y en lo que yo estacionaba el vehículo, dice mi esposa que bajaron uno de los vecinos apurados con la basura y ella pensó, me vienen a ayudar. Y no, era simplemente botar la basura del apartamento de ellos y órale, ahí nos vimos. Y mi esposa dice, yo pensé que venía a ayudarme porque era el turno de ellos. ¿Qué hago? ¿Lo saco? Pues hay que sacarlo. Ahora, ¿usted cree que eso molesta? Sí, claro. Dicen, ay, pues ¿por qué no? Bueno, en este caso yo le decía, él siendo varón y el bote de basura o el contenedor de basura estaba en la nieve. Y bueno, mi esposa como pudo lo sacó, ya iba de camino cuando yo llegué. Y ya me cuenta, ella le dice, no, hay que sacarlo. La tormenta que nos cayó la última vez, vimos que salieron. Y le digo, mira, hoy se van a acomodar con nosotros, nos van a ayudar a limpiar la nieve. Y limpiaron el pasillito donde ellos caminaron. Ahora, ¿sabe dónde botaron la nieve que limpiaron ahí en el pasillo? Bueno, en el lado de nosotros. Y dije, hay más y no solo que ya nos está cayendo mucho. Ahora uno dice, pero habiendo otro espacio ahí. Y bueno, Señor, danos la fuerza para hacerlo. Y nunca le reclamamos, o sea, nunca le dije a mi esposa, si el dueño viene no le digas nada, ni le menciones nada, así déjalo. Es nuestra responsabilidad, nosotros lo vamos a seguir haciendo y no lo hacemos con queja. O sea, a Dios tengo testigo, le digo, es la parte que nos corresponde, es la parte que nos corresponde. Ahora sí que el ministerio del papelito, ¿verdad? Solo que ahora llevan un frasco grande. Para compartir y mostrar el amor de Dios, mis hermanos, debemos estar dispuestos a amar en situaciones que el amor puede ser no en ese momento merecido, en este caso, o no correspondido. ¿A qué me refiero? Bueno, muchas veces, como el ejemplo que yo les decía, de repente queremos amar a esas personas y lo único que esperamos o vemos de esas personas es más menosprecio. Pero aún así, mis hermanos, debemos amarlos. Porque ellos no entienden todavía lo que está sucediendo en sus vidas. De la misma manera como nosotros no entendíamos muchas veces. Los enemigos deben ser amados, orar por ellos, ser paciente con ellos. Y dentro de todo eso se hará la voluntad de Dios en la vida de ellos también. Miren, le vuelvo a decir esto, muchas veces nosotros queremos hacer grandes cosas para Dios y a veces el Señor dice, estoy tratando con esta persona por medio de ti. Y se va a poner fuerte la cosa en tu vida, pero ahí es donde yo quiero hacer mi obra. Y nosotros, ahí es donde debemos pedirle al Señor más gracia para poder llevar a cabo todo esto. Mire, si hacemos un pequeño análisis de todo lo que hicieron los hombres en el Antiguo Testamento, cómo Dios los utilizó, muchas veces solamente nos fijamos en la obra grande que ellos hicieron. Cómo abrieron el mar en dos, por medio de la oración, hicieron descender fuego del cielo, hicieron tantas cosas, pero muchas veces dejamos a un lado la implicación que tuvo llegar hasta ese punto. Uno de los profetas, al verse o al sentirse amenazado por una mujer, salió huyendo. Y hay dolor ahí, hay dolor, hay tristeza porque dice, ¿cómo? Haciendo yo lo bueno y vienen a perseguirme. Sin embargo, ahí está el Señor siempre, mis hermanos, queriendo hacer su obra. O sea, el Señor Jesús le dice, porque si aman a los que te aman, ¿qué recompensa tendremos? No hay ninguna. Si amamos al que nos cae bien y despreciamos al que realmente como que es una piedrita ahí, ¿verdad? Pues no tiene ningún mérito. Al contrario, debemos pedirle al Señor amar a esta misma persona con el mismo amor que amo a la otra. O sea, eso es lo que Dios quiere y Dios quiere glorificarse ahí también. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas, si fuera tan amable. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6:1, por favor. Y aquí, estos textos que vamos a leer nos confrontan aún más a nosotros, ya como cristianos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice vosotros, otra vez esa palabra vosotros. ¿Quiénes son vosotros nuevamente aquí? Los cristianos,
la luz y la sal, ¿verdad? Dice, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo respecto de sí mismo, dice, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Mis hermanos, los Gálatas, en este caso, la carta a los Gálatas nos da un panorama más amplio de cómo llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida práctica. Lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros todos los días. ¿Cómo comienza Pablo en estos textos? Comienza diciendo, si hay alguien sorprendido en alguna falta, bueno, aunque aquí le está hablando a la iglesia, si alguien cae en pecado, si hay alguien que comete un delito o algo, bueno, ustedes, dice, los que son espirituales, ¿cómo deben restaurar a esta persona? ¿Acusándole? ¿Recordándole el pecado que acaba de cometer? Muchas veces, a veces sí va a tocar que decirle, pero con la intención de restaurarlo, mis hermanos. Por eso dice, ustedes los espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Sí se da cuenta que no dice acusándolo más, menospreciándolo? Ahora, la misma Biblia nos enseña que el que crea estar fuerte o firme, mire que no caiga. ¿Por qué dice ese texto eso? Porque está la posibilidad de poder caer cualquiera de nosotros. Y por eso manda a estar siempre atento, velando, constantes, viendo que no haya tropiezo en nuestra vida. Ahora, ¿porque seamos mejores? No, es porque realmente queremos agradar a Dios. Y siempre van a haber algunos que puedan fallar. Pero los que son espirituales, dice ustedes, dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Fíjese, el deseo del que no es espiritual hacia alguien que comete error, ¿cuál podría ser? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál cree usted que es el deseo de una persona que no es espiritual cuando una persona cae? Es pisotearlo aún más, es menospreciarlo. Yo recuerdo bien un caso, en una ocasión, fue algo delicado, y bueno, esto ya tiene muchos años, donde tristemente se vio involucrado 2 familias, donde hubo adulterio. Y la manera como se llevaron las cosas o se trataron de resolver las cosas no fueron lo más sabio. Y sabe que así como vemos en la historia en la Biblia de aquella mujer que querían apedrearla, casi fue la misma escena, donde trajeron a la mujer ante el concilio para realmente confrontarla. Pero luego decían, ¿y el varón? Y decían, no, luego con él tratamos. Y trataron muy severamente a esta mujer, al punto que ella dijo, no, pues, imagínense, yo esperando, claro, no es para decirles, bueno, cometiste un error, no, tiene que haber consecuencias, pero habían formas. Entonces Pablo está diciendo, los que son espirituales, restauren a esta persona. El que no es espiritual, bueno, solo ve el problema y dice, bueno, hay que arreglar esta situación. Y no importa cómo, si hay necesidad de hacer que caiga juicio de Dios aquí, hay que hacerlo. Y no ve realmente que puede también caer en esa misma situación. Por eso Pablo dice, considérense así ustedes mismos, no siendo que puedan ser tentados ustedes y puedan caer. ¿Usted cree que pudiéramos caer un día? Que Dios nos libre, que Dios nos guarde y que su Espíritu nos redarguya cuando esa tentación llegue, que no caigamos. Pero está la posibilidad, mis hermanos. Por esa misma razón nosotros, cuando nos acontezca algo a nuestro alrededor, de un hermano, un familiar o algo, siempre tengamos ese corazón de ver cómo ayudarlo. No aplaudiendo el pecado, claro, no, sino decirle la manera que debe hacer ahora, lo que te corresponde. Y mayormente si es una persona que aún no conoce al Señor.
Ahí es donde nuestra paciencia va a ser probada. Ahí es donde el Señor va a decir, voy a pulirte. Más adelante el escrito dice, sobrellevad las cargas los unos a los otros. Ahora, ¿cómo saber, mis hermanos, si una persona es madura espiritualmente? ¿Cómo sabemos si una persona es espiritualmente madura? Ahora, les hago una pregunta. ¿Quién soporta el peso de 50 kilos? ¿Un niño de 3 años o una persona adulta? ¿Cuántos son 50 kilos? Como 100 libras, ¿no? Bueno, ¿quién es el que se los puede llevar en el hombro? ¿Quién la puede levantar con más facilidad? ¿El niño de 3 años o un hombre adulto ya que ha tenido su tiempo recorrido? El adulto, ¿verdad? ¿Qué le sucede al niño? No, pues, como dice el pastor Fleming, ¿verdad? Como papilla va a quedar ahí, no va a quedar nada. ¿Por qué les hago esa pregunta? Bueno, el adulto ya tiene la capacidad, ya tiene la fuerza, ya tiene la experiencia de cómo levantar ese peso, ya sabe cómo acomodar ese peso sobre sus hombros, sabe cómo sobrellevar todo eso. Para poder saber que una persona ha madurado en su espíritu, que ha conocido al Señor y que quiere hacer la voluntad de Dios, es cuando pone en sus hombros el peso de aquella persona que no entiende todavía a cabalidad lo que el Señor quiere hacer en su vida. ¿Usted cree que vamos a fallar? Vamos a fallar. ¿Usted cree que el que está al lado de usted va a fallar algún día? Como esposos, ¿usted cree que su esposa puede fallarle? Y a lo mejor no estoy diciendo en adulterio, en otras cosas, pero ¿usted cree que se va a equivocar? Varones, pregunto, antes de que se me duerman, ¿usted cree que nuestras esposas pudieran fallarnos? A cada rato, ¿verdad, pastor? No, hombre, olvídese. Hoy en la mañana, ¿verdad? Claro que sí. Ahora las esposas, ¿verdad? A ver cómo están ustedes. ¿Ustedes creen que los esposos vamos a fallarles? Sí, ven, hermano, ustedes sí que... Ay, mis hermanos. Cada vez que hay servicio de varones, ¿verdad? Es todo en paz, en calma y todo. Cuando está el servicio de las hermanas, no, es una alegría aquí. Pero fíjese, todos vamos a fallar de una u otra manera. Pero ¿qué hacemos los que ya hemos crecido espiritualmente? Soportar el peso que la otra persona no puede sobrellevar. Es lo que Pablo está diciendo. Sobrellevad, dice, las cargas los unos de los otros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora, ¿lo vamos a hacer en nuestras fuerzas? Jesús dijo, llevad mi yugo, mi carga es ligera. Es en las fuerzas de nuestro Señor que nosotros vamos a poder llevar. Por eso es necesario nosotros estar constantes buscando al Señor, creciendo en su palabra, meditando en su palabra. Que cuando vengan todas esas cosas que a nosotros no nos agrada, podamos nosotros sobrellevar todo eso. Es que tú me hiciste, esa no es mi actitud. Cometiste ese error, está bien, vamos a ver cómo lo resolvemos. Es que tú siempre, está bien, me equivoqué, perdóname. ¿Qué debo hacer yo ahora para poder solucionar todo esto? Es que siempre es la misma cosa, yo lo sé. A diferencia, ¿verdad? Es que tú sí, pero tú también. No, queremos hacer la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros podamos crecer conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que podamos un día poder tener todo eso que el Señor fue en este mundo. Mis hermanos, el que es espiritual sostendrá lo pesado por amor a esa persona, sea quien sea la pareja, sean los hijos, los vecinos, el hermano, incluso el hermano de la congregación. Hay un color favorito entre cristianos. ¿Sabe cuál es el color favorito de los cristianos? ¿No sabe? No. Creo que lo dijeron por allá. No. El rosado, porque tenemos roces. ¿Sí ha tenido roces con algún hermano? No, ¿verdad? Aquí no, aquí todos somos bien. Aquí todos nos caemos bien, ¿verdad? Lo único que no sabemos si bien o bien mal, ¿verdad?
Pero vamos a tener roces. Pero si usted es espiritual, ¿qué es lo que debe hacer? Sobrellevar la carga de mi hermano. Por amor a él, bueno, le tengo que enseñar también. Mira, mi hermano, te equivocaste. Sí, Señor, te equivocaste, ten cuidado. Mira, te recomiendo y todo eso. Eso es lo que hace el espiritual, el maduro en la fe. El que ha conocido realmente la voluntad de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios también, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ese compromiso en su vida también? Termina diciendo, así se cumplirá la ley de Cristo. Se completa toda la ley de Cristo. Así como Cristo pudo cumplir perfectamente toda la ley del Antiguo Testamento, debemos nosotros también cumplirla. Ahora, ¿cómo es esto, mis hermanos? Bueno, Gálatas 5:14, no lo busque, nos da la respuesta acerca de eso. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué fácil la puso el Señor. Nos la puso más fácil a querer cumplir cada una de las partes de la ley. ¿Cómo fue Cristo con nosotros, mis hermanos? Misericordioso, perdonador, nos perdonó hasta lo más vil que nosotros éramos. Se olvidó de aquello que nosotros tratamos mal a alguien. Eso fue lo que hizo con nosotros, mis hermanos. Dice más adelante, cada uno llevará su propia carga. Con tu madurez, mi hermano, demostrarás con humildad tu fuerza y la parte que te toca llevar. El débil llevará su propia parte también. Pero nosotros como maduros en la fe, como conocedores de la palabra, siempre nos llevaremos el mayor peso. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente nos va a tocar que muchas veces tragarnos las ofensas. Nos va a tocar que pasar por alto las ofensas. ¿Lo han ofendido alguna vez? Sí. ¿Duele? No, claro que sí. ¿Y usted ha ofendido? ¿Y usted cree que le dolió a la otra persona? También. Pero sí se da cuenta que eso debe ir cambiando, que si ahora me ofenden, Señor, yo te lo encomiendo a ti y dame gracia para amarlo. Hay personas que de repente uno conoce y como que pasa algo y que como que cambia la relación. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Es que hubo un pequeño choque al parecer. Y no debe ser así. Debemos seguir amándonos, incluso en nuestra perfección. De repente yo he cometido faltas con algunos hermanos y yo voy y le digo, perdóname, no fue mi intención. De repente, ¿verdad? La malicia sale y fue sin querer queriendo, como dijo aquel uno, ¿verdad? Pero no cambio contigo, yo te sigo amando. Y si me ofendiste, de igual manera, yo te voy a seguir amando. No debo tener ese corazón cerrado contigo. Para ir terminando ya, mis hermanos, que ya se me fue el tiempo. Jesús nos dejó una gran responsabilidad a cada uno de nosotros, que el hombre pueda conocerlo a Él. Dios, mis hermanos, envió a su Hijo para que por medio de Él nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Por medio de su sacrificio en la cruz nosotros podemos hoy en día clamar, orar, pedirle al Señor, poder presentarnos delante del Padre sin ningún problema. A eso vino Cristo, pero también Cristo nos dejó una responsabilidad sobre nuestros hombros, el cual está en 2 Corintios 5:17. Si quiere yo se lo leo rápidamente para ganar un poquito de tiempo. Miren lo que dice, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Todas son hechas nuevas. Cuando usted compra algo nuevo, ¿cómo está? Bonito, sin defectos, sin ningún rayón, nada, está impecable. Así fue lo que Cristo hizo con nosotros. Veníamos totalmente destruidos y Él nos restauró por completo. Cambió nuestro corazón, mis hermanos. Somos nuevas criaturas en Él. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, dice, el ministerio ¿de qué? ¿De qué dice? De la reconciliación. ¿Sí saben lo que significa reconciliación? Es poner en paz uno con otra persona. En este caso, nosotros también poner en paz al hombre con el Señor. ¿De qué manera? ¿Perdonándole sus pecados? No, enseñándole el camino hacia el Señor también.
¿De qué forma lo hacemos? Por medio de nuestro testimonio, haciendo la voluntad de Dios en nuestro día a día. Y ahí está el peso sobre nuestros hombros. En nosotros, mis hermanos, en nuestros hombros está puesta esta gran encomienda. Dice más adelante que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogare por medio de nosotros. Mire, yo quiero que ponga atención a esa palabra. Dice que casi Dios, por medio de nuestra vida, le esté suplicando al mundo que se convierta a Él. Ahora, yo no sé qué tanto causa eso en su corazón, mis hermanos, pero decir que por medio de mi testimonio el Señor le está suplicando casi al hombre que se convierta a Él, ¿cómo debe ser mi estilo de vida todos los días? Es agradando a Dios con todo lo que yo debo hacer en este mundo, en cada momento, en medio de las fallas y todo a mi alrededor, en medio de todo eso, seguir haciendo la voluntad de Dios. Así que dice más adelante, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo, mis hermanos, nos dice que nosotros somos nuevas criaturas, que nosotros fuimos transformados ahora a la imagen de su Hijo, que nuestro corazón es totalmente diferente al resto del mundo y por ende nuestra vida debe ser totalmente diferente a la del hombre, mis hermanos. En conclusión, mis hermanos, Cristo fue nuestro ejemplo en este mundo de vivir conforme a la voluntad de su Padre. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo su misión y podamos a través de toda esta prueba ser de bendición para los demás o las demás personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen, Señor, heme aquí? Aquellos que dijeron, heme aquí en el pasado, era diciéndole al Señor, Señor, a lo que tú me envíes, yo voy, Señor. Y algunos fueron echados a los fosos de los leones, otros fueron tirados al horno de fuego, otros fueron apedreados y muchas cosas más. Pero con todo eso le dijeron, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Mis hermanos, el Señor quiere realmente que nosotros vivamos una vida piadosa, que vivamos una vida que refleje el amor de Cristo en este mundo, que nosotros en medio de incluso de nuestra propia familia podamos reflejar el amor de Dios. Hay personas que quieren conocer al Señor, aquel Señor invisible que nosotros conocemos, pero muchas veces lo apartamos de Él por causa de lo que nosotros hacemos inconscientemente o con todo lo que nosotros conozcamos. Mis hermanos, el Señor quiere que realmente nosotros aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Él en este mundo. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que todos se arrepientan, que todos puedan venir al arrepentimiento y que cada uno de nosotros podamos cumplir con esa parte que nos corresponde. Amén. Póngase de pie, por favor. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es lo que nosotros debemos pedir conforme a su voluntad? Bueno, en medio de todo lo que vivamos, en medio de las situaciones, en lo que entre en su voluntad, conforme a lo que Él quiere hacer ahí. Si tú estás clamando muchas veces por sabiduría para atravesar un tiempo difícil, Dios te la va a conceder. Si le pides al Señor gracia porque estás pasando un momento fuerte en medio de tu familia, Dios te la va a dar. Pero lo que quiere Dios también es hacer su voluntad ahí. Así que no te desanimes dentro de cualquier cosa que estés viviendo, en cualquier área, tu familia, tu trabajo, en cualquier lugar que te encuentres. Acuérdate de algo, Dios nos ha mandado a ser discípulos, a buscar a esas personas que no lo conocen a Él y a enseñarles
lo que Dios es en nuestra vida y poderles darles a conocer también que Dios es verdadero amor. Cierre sus ojos por un momento. Yo sé que muchas veces oramos y decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Haz tu voluntad en mí, Señor. Y es una buena oración, no tiene nada de malo, el Señor nos ve, pero también ve la intención que nosotros tenemos en medio de esas palabras. Porque a veces le decimos eso, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y es a veces apelando a hacer cosas maravillosas. Pero ¿qué tal si le decimos ahora, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Yo quiero vivir haciendo lo que a mí me corresponde como tu hijo, como un cristiano genuino. Es brillar en medio de estas tinieblas, es darle sabor a este mundo corrompido. Y no es ir a tantos lugares, sino es comenzar ahí donde tú te encuentras. Puede ser con tus compañeros de trabajo, puede ser en tu escuela, puede ser con tu esposo, con tu esposa. Acuérdense de algo. Hay muchos que estamos aquí que tenemos a nuestras parejas, en este caso los varones tienen a su esposa al lado, a sus hijos. Y bueno, el Señor es el que conoce el corazón de cada uno. ¿Quién realmente le ha entregado su corazón y quién aún no? Pero si tú estás convencido y has dicho, Señor, yo te entregué mi vida, eso quiere decir que tú eres la luz y la sal en ese lugar. Si los dos son, pues gloria a Dios por eso. A ustedes les toca que ser la sal y la luz en medio de sus hijos. Si tu varón, tu esposa, ves que todavía lucha y a lo mejor tú incluso has dicho, yo creo que todavía no le ha entregado su vida al Señor por cómo vive, cómo realmente está todos los días, pues ahí es donde Dios quiere obrar en ti. Sé tú la luz en ese lugar. Sé tú haciendo la voluntad de Dios ahí. Por tu testimonio, preséntale el Evangelio. Ten paciencia, sigue orando por él, sigue amándola. Tarde o temprano ese corazón también, que ahora no se ha querido quebrar, un día Dios la tomará y la cambiará. Tu esposa, si tú ves que tu esposo de igual manera tiene un carácter diferente, es fuerte contigo, y tú consideras que todavía no ha conocido al Señor también, de igual manera, sigue siendo paciente, sigue orando por él, sigue siendo tú, tu parte, sigue presentando el Evangelio, no tanto en palabras, sino en hechos. Que Él pueda ver a través de ti que tú eres totalmente diferente, que tú eres ya realmente una persona renovada, que tienes un corazón diferente, que ya no actúas como actuabas antes, que a lo mejor antes se iban a los gritos, a los maltratos, sino que ahora lo que quieran hacer es ayudar a esa otra persona. Y si a lo mejor es cristiano ya y todavía actúa de esa manera, bueno, decirle, Señor, sigue trabajando en él. Pero yo, como sé que he crecido un poco más, yo voy a soportar el peso que Él me está dando ahora sobre mis hombros. Y lo voy a seguir amando, la voy a seguir amando. Si veo que mis hijos de igual manera están en rebeldía, yo voy a seguir orando por ellos, seguir clamándote a ti, Señor. Pero por medio de mí, Señor, haz tu voluntad en la vida de los demás. Y esto nos compromete a cada uno de nosotros a buscar más y más al Señor, a no vivir una vida nuevamente como cualquier otra vida, a quedarnos una vez más en lo mismo que estamos todos los días, sino a ver y examinar realmente cómo caminamos todos los días, en qué me estoy enfocando, cómo estoy tratando, qué es lo que estoy haciendo. ¿Estaré haciendo mi parte? ¿Estaré viviendo conforme a lo que el Señor me pide y me demanda? Y yo sé que nos trae realmente una carga muy grande, pero es lo que nos corresponde hacer.
Acuérdese de algo, el tiempo pasa tan rápido que llegará un día que ya no vamos a poder hacer nada. Y si perdemos el tiempo ahora que lo tenemos en llevar a cabo todo esto, pues llegará ese día y lloraremos, pero será demasiado tarde. Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Sabemos, Señor, que las cosas no son tan fáciles, Señor. Hay cosas que llegan a nuestra vida, Señor, que llegan a manera de reto para nosotros. Hay veces, Señor, que tú permites cosas a nuestro alrededor para probar nuestra fe también, Señor. Un día nosotros decidimos entregarte nuestra vida, entregarte nuestro corazón, Señor. Y en ese tiempo también nosotros, Señor, tomamos esa responsabilidad de emanar la luz tuya, Señor, en este mundo. De poder brillar con ese brillo tuyo, Señor, de tu amor en nuestra vida. De emanar ese cambio que tú hiciste en nuestros corazones, Señor. Ese cambio que un día tú trajiste a nuestra vida, sabiendo que éramos realmente perdidos, Señor. Que no teníamos nada valioso nosotros. Íbamos camino a la condenación, Señor. Hacíamos muchas cosas incorrectas, Señor. Todo lo que hacíamos, Señor, era fuera de tu voluntad, Señor. Pensábamos, decidíamos, Señor, no queriéndote agradar a ti, Señor, sino agradarnos a nosotros mismos. Queríamos nuestro propio beneficio, nuestro bienestar, y no nos interesaba nada de lo tuyo, Señor. Pero un día tú te apareciste, Señor, nos mostraste nuestra condición, Señor, nos hablaste a nuestro corazón, nos ofreciste, Señor, ese corazón nuevo, el cual nosotros decidimos tomarlo, Señor, y lo recibimos, Padre bendito, y trajiste ese cambio a nuestra vida, Señor. Pusiste nueva vida en nosotros, Señor. Nos diste tu Espíritu Santo para que anduviere con nosotros todos los días, Señor. Pero seguimos en este mundo, Señor, este mundo caído, este mundo, Señor, que aún es corrupto, Señor, y que hay muchas personas, Señor, que no te conocen. Incluso, Señor, aún mis seres queridos, Señor, las personas que están al lado mío, Señor, hay muchos que no te conocen todavía, Señor. Pero tú me diste un corazón nuevo. Y con la intención de tú ponerme ahí, Padre bendito, es para que ellos también te puedan conocer a ti. Incluso algunos que también ya te entregaron su vida, Señor, pero aún batallan con cosas todavía, Señor. Pero tú me has puesto ahí, Señor, para poder yo emanar también la luz tuya, Padre. Te pedimos, Señor, que tu gracia esté con nosotros siempre. Danos de tu gracia, Señor. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento para ver más allá, Señor, de solamente el conflicto que se pueda ver en ese momento, Señor. Sino que podamos ver la necesidad que hay ahí, Señor. Una necesidad que yo también lo tenía antes, Señor, por no conocerte a ti o por no entender perfectamente tus planes, Señor. Pero ahora sé que tú me has ayudado a crecer, Señor. Y debo amar, Señor. Te pido que nos ayudes a amar al opresor, Señor. A poder orar, Señor, a los que nos persiguen. A poder orar, Señor, por aquellos que nos maltratan, Padre. A poder pedir también, Señor, por aquellos que nos menosprecian muchas veces, Padre. Y que ese fuego que tú pusiste en nuestros corazones un día pueda permanecer ahí, Señor, ardiente, en el amor que tú me enseñaste a mí primeramente, Señor. Y en ese amor poder amar a todos, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por todo lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y si en su corazón también está el hacer la voluntad del Señor, alcemos nuestras manos delante de Él y digámosle con todo nuestro ser hoy: hacer tu voluntad, Señor, es mi mayor anhelo. Ayúdame, Señor.
hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Dile, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Toda nuestra vida es para ti, Señor, para reflejarte a ti, para anunciar de ti, Señor. Santo eres tú. Digamos de todos juntos. Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi libertador. Eres el principio y el fin, mi redentor, mi redentor. Fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Que está nuestro corazón humillado delante de ti, Señor, reconociendo que en muchas ocasiones no hemos hecho como tú nos lo has dicho en tu palabra, Señor. Y queremos humillarnos delante de ti y mostrarte tu amor a los demás, Señor. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Dile una vez más. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti. Vamos, dile una vez más. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti,
Mi alabanza es para ti. Digamos, iglesia. Es para ti. 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 Es para ti, Jesús. Es para ti. Es para ti, Señor. Es para ti. 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 Dile al Señor, toda mi vida es para ti, Señor. Todo mi ser es para ti, Señor. Úsanos como tú quieras, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme tu voluntad, Señor. Queremos hacerlo así para mostrarte a ti, que más se arrepientan y que más vengan, Señor, a esta familia de la fe. Ayúdanos, Señor, a ejercer bien ese ministerio que nos has dado, ese ministerio de la reconciliación, Señor. Tú diste tu vida en la cruz, Señor. Tú lo entregaste todo por amor. Ayúdanos a nosotros a ser esa luz y esa sal en este mundo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Demos aplausos al Señor y que el Señor sea ayudándonos, amada iglesia, a hacer su voluntad y a hacer sal y luz allá afuera. Amén. Que Él sea acompañándonos esta noche y siempre con su gracia y su favor. Que el Señor les bendiga.